Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer la actividad número 3 de estadística descriptiva, que es soluciones empresariales. Empezamos con el primer ejercicio, que dice que en una empresa la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los niños de los trabajadores menores de 10 años. Para esto, le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los datos siguientes presenta una tabla de frecuencia adecuada. Comenzamos sacando los datos que más se repiten en la encuesta realizada y ya empezamos a agrupar los datos correspondientes. Entonces encontramos que los niños de 1 año tienen 7, de 2 años corresponden a 9 y así sucesivamente para un total de 70 niños. La HI lo sacamos con el valor del total de datos que encontramos sobre el total de los encuestados y así corresponde a cada uno. Igual que el 9 dividido por 70, 7 dividido por 70 y nos da 0,1, 0,71 y así sucesivamente. El FI lo sacamos sumando la cantidad de 7 más 9, 16, 9 más 16, 23, para un total de 70 que nos tiene que corresponder a la misma cantidad de los encuestados. Y el porcentaje es el HI por el 100%, para un total de 96. Realizamos los diagramas de circular y barras y con eso concluimos que los datos que más se representan son los niños que tienen 5 años. Dando respuesta al enunciado, la empresa deberá entregar regalos a 64 niños que son menores de 10 años. Con esto lo doy paso a mi compañero Edgar para responder el segundo ejercicio. Buen día. Bueno, al punto número 2 dice, se encontró que la medida de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día. Estas se encuentran representadas en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos evidenciar las diferentes medidas de tornillos que se sacaron ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siguiente paso, vamos a hacer la tabla de frecuencia donde vamos a agrupar la medida de tornillos desde 10,2 hasta 11,9. Una vez ya tenemos los datos de los tornillos, procedemos a sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite la medida de cada tornillo. Es decir, la primera medida de 10,2 tenemos 4, de 10,3 tenemos 2, y así sucesivamente hasta que nos da 30 unidades. En la frecuencia relativa, para obtener la frecuencia relativa, ¿qué hacemos? Tomamos el primer valor y lo dividimos con el total. Es decir, que al dividir 4 sobre 30 nos da 0,13. 2 sobre 30 dividido nos da 0,07. Y así sucesivamente se repite el ejercicio hasta que nos da un valor de 0,95, aproximándose al 1. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, nosotros en esa parte cogemos el primer valor de la frecuencia absoluta y la sumamos con el segundo valor de la frecuencia absoluta. Es decir, hacemos una suma en zigzag. Es decir, tomamos el 4, lo sumamos con el 2, nos da 10. Tomamos el 10, lo sumamos con el siguiente valor, 4, nos da 14. Y así sucesivamente hasta que nos da un valor de 30 unidades, que nos coincide con la frecuencia absoluta. En el porcentaje, para el porcentaje, cogemos la frecuencia relativa y hacemos la regla de 3 para sacar el porcentaje, pero en este caso, para hacerla más corta y más sencilla, cogemos la frecuencia relativa 0,13 y lo multiplicamos por 100. 0,13 nos daría 13, 0,07 nos daría 7,
y así sucesivamente hasta que nos da un promedio de 95 acercándose al 100%. Continuando, vamos a hacer el rango, vamos a generar el rango. El rango, tomamos el valor más alto y lo restamos con el menor, es decir, la media más alta menos la media menor nos da 1,7. Para encontrar el número intervalo, nosotros lo desarrollamos mediante esa fórmula. 1 más 3,322, longitud de 30, que es la cantidad de media total, nos da 5,87, pero nosotros lo aproximamos a 5. Y determinar la amplitud lo hacemos mediante esta fórmula. Rango sobre el intervalo. ¿Qué quiere decir? El rango del resultado que nos dio 1,7 dividido por el número intervalo que es 5 y nos da un rango de 0,34. Ahora procedemos a agrupar, en la cual tomamos la medida de los tornillos de 10 a 10,5. Tenemos que la frecuencia absoluta tenemos 10, de 10 a 10, de 10,6 a 10,9 tenemos 8, de 11 a 11,3 tenemos 1, y así sucesivamente hasta que nos da la cantidad de 30 unidades. En la frecuencia relativa, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cogemos el primer valor, y lo dividimos sobre el resultado total, nos da 0,33, 8 dividido en 3 nos da 0,27, el 1 sobre 30 nos da 0,3, y así sucesivamente hasta que nos da un resultado de 0,99, acercándose al 1. El porcentaje nosotros lo sacamos, como hemos mencionado anteriormente, cogemos la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100 y nos da, en este caso, 0,33 nos da 33. El 0,27 nos da 27, hasta que nos da un porcentaje del 99%, aproximándonos a 100. En este caso, continuando, la respuesta, el 50% de la producción de tornillos de ese día se encuentra entre la medida 10,2 a 10,5, que es la cantidad superior. La menor que se halló de la muestra fue la de 11 a 11,3, que equivaldría al 3% de la muestra. Lo representamos mediante la gráfica, la cual nos indica que desde la medida de tornillo 10,2 a 10,5 son 10, es más alta, mientras que la más baja es de 11 a 11,3, la media más baja. Ahora vamos a explicar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Entonces, para realizar la tabla de frecuencia, tomamos los valores que nos dan en el diagrama, es decir, por cada dependencia, ¿cierto? Nosotros lo representamos mediante un diagrama en la cual tomamos el primer dato, la cual nos dice administrativos, tenemos 10, corte 10, empleados que hacen parte de armado 12, empleados que hacen parte de transporte 12, costura 27, empaque 18, comercial 4, bodega 7. En la tabla de frecuencia nos da 110. Entonces, nosotros procedemos a hallar la frecuencia relativa, como lo hemos hecho anteriormente, dividiendo sobre la frecuencia absoluta, es decir, coger el primer valor de 10 y dividiéndolo sobre 110 nos da 0,9. Nuevamente 0,9 está 10. Tomando 12, dividiéndolo sobre 110 nos da 0,11.
y así sucesivamente hasta que nos da el rango de 1. En la frecuencia absoluta acumulada, nosotros tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta, el 10, y lo sumamos en zigzag. 10 más 10, 20, 20 más 12, 32, y así sucesivamente hasta que nos da el mismo rango de 110. Y el porcentaje, pues lo tomamos de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100, 0.09%, y nos da acá el primer resultado, que sería 9, y así sucesivamente hasta que nos da el 100%. Hasta esta parte nosotros sacamos la tabla. En estos momentos acá representamos por medio de un diagrama, o torta como la llamamos, la cual que nos dice que el personal administrativo que tiene la empresa conforma el 9%. El personal que conforma el corte, el 9%, armado el 11%, transporte el 20%, costura el 25%, empaque el 16%, el área comercial el 4% y el área de bodega el 6%. ¿Qué quiere decir? Continuando, tenemos que en este momento la dependencia que tiene más empleados es de costura con un 25%. Listo, eso fue todo. Muchas gracias.